Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de primero y segundo año de secundaria. Hoy continuamos con el aprendizaje de la ciencia desde la casa, para una participación ciudadana activa, responsable e informada. Las habilidades y conocimiento científico del que dispongas te permitirá actuar de forma adecuada y evitar la transmisión y propagación del COVID-19 y otras enfermedades infecciosas de tu comunidad como el dengue. Antes de iniciar esta sesión, te recomendamos tener a mano un cuaderno y todo lo que necesites para tomar apuntes. Y no te olvides de invitar a tus papás o hermano mayor para que te acompañe. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Reflexionamos sobre las siguientes preguntas. No necesitas anotarlas. Si tienes a alguien a tu lado, exprésale tu respuesta. ¿Qué información manejas tú y tu familia sobre el coronavirus y de qué fuentes provienen? ¿Cuáles son las acciones que estás realizando para protegerte del coronavirus y otras enfermedades producidas por virus como el dengue? ¿Son estas medidas las más adecuadas y suficientes que garantizan tu protección? A continuación, se te presenta una situación que te permitirá desarrollar aprendizajes necesarios para cuidarte mejor. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró una situación de emergencia internacional. Un nuevo virus había dado el salto de algún animal al humano y en poco tiempo había afectado a muchas personas en una ciudad de China, amenazando extenderse mundialmente por su facilidad para transmitirse de una persona a otra y su propagación rápida. Se supo que se trataba de un nuevo coronavirus al que denominaron SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa la llamaron COVID-19. ¿Por qué podríamos considerar el coronavirus como una amenaza? En el Perú hay personas afectadas y han sucedido muertes. Se ha parado a todo el país, pidiendo a la sociedad responsabilidad, tranquilidad y conciencia ante la medida de aislamiento social para evitar el contagio. El coronavirus trae muchas preguntas y todavía no hay muchas respuestas, pero es una necesidad aprender a enfrentar esta pandemia desde el lugar donde nos encontremos. ¿Cómo aprenderías a enfrentarla? Por otro lado, si bien vivimos en medio de la pandemia del coronavirus, que es muy letal y amenaza la salud y la vida, también en el Perú se vive el ataque de la enfermedad infecciosa del dengue, producida por un virus transmitido por el mosquito del género Aedes, que está afectando a la población y causando la muerte. Por ello, te proponemos el siguiente reto: explicar por qué el coronavirus ha alertado tanto a la sociedad. ¿En qué se parece o diferencia de otras epidemias que se producen en nuestro país, como es el dengue y otros? El día de hoy vamos a establecer semejanzas y diferencias entre las características y comportamiento del coronavirus y el virus del dengue. Esto te será útil porque podrás elaborar tus propias conclusiones para tomar decisiones informadas respecto a tu protección ante esta situación u otras que se te presenten. Además, podrás expresar tus explicaciones a familiares o amigos utilizando un lenguaje científico. Para ello, vas a escuchar con atención información científica breve del coronavirus y el dengue. Vas a interpretarla ayudado por preguntas para reflexionar que se te plantean en cada párrafo.
Luego vas a definir los criterios de comparación y hacer relaciones para determinar las similitudes y diferencias entre ellos y las organizas en un cuadro. Y finalmente, elaboras tus conclusiones que te permitirán dar respuesta a la pregunta planteada como reto. Ahora, te animo a asumir el reto. Si hay alguien a tu lado, exprésale tus ideas o anota en tu cuaderno. Empezamos. Ahora determinamos qué vamos a comparar. El COVID-19 es la enfermedad producida por un coronavirus descubierto recientemente que puede causar desde síntomas leves hasta enfermedad respiratoria severa, neumonía y muerte. Los coronavirus son un grupo de virus que reciben su nombre debido a los picos que sobresalen de sus membranas, que se asemejan a la corona del Sol. Pueden infectar tanto a animales como a humanos y causar enfermedades respiratorias. La Organización Mundial de la Salud considera el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, por ser una enfermedad que se extiende en varios países de manera simultánea. El virus causante del dengue es uno de la familia Flavivirus. Es transmitido por la picadura de las hembras infectadas del mosquito del género Aedes. Estas se infectan principalmente al succionar la sangre de personas infectadas. El virus infecta el intestino medio del mosquito y luego se extiende hasta las glándulas salivales en un periodo de entre 8 y 12 días. Tras el periodo de incubación, el mosquito puede transmitir el virus a las personas al picarlas. La infección causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave. Es un problema creciente de salud pública en el Perú y en el mundo. ¿Qué relación hay entre el COVID-19 y el dengue respecto a la gente que lo causa? Justifica si es posible decir que ambas enfermedades son virales. Invitamos a los estudiantes de primero y segundo año de secundaria a compartir sus respuestas con la persona que los acompaña. Sí, ambas enfermedades, el COVID-19 y el dengue, son enfermedades infecciosas producidas por virus que ponen en riesgo la salud y la vida. Ahora escucha con atención la descripción de las características del COVID-19. Las identificas porque te servirán para comparar y contrastar. Los síntomas principales de las personas infectadas por COVID-19 son fiebre, tos seca, cansancio y dificultad para respirar. Las radiografías muestran cuadros de neumonía en alguno de ellos. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de pacientes, los primeros síntomas pueden ser diarreas o náuseas. Si un miembro de tu familia o alguien con quien tienes contacto presenta estos síntomas, ¿cuál es la actitud correcta? Sí, estudiantes. Lo correcto es acudir al centro de salud más cercano para el diagnóstico. La automedicación no es correcta. Los saberes locales son muy valiosos, pero recuerden que es un virus nuevo. Los científicos dicen que poco sabemos de él y de la enfermedad que causa. Por eso es importante las medidas de precaución que se toman, porque es un virus de fácil propagación y la enfermedad puede causar la muerte. El COVID-19 se propaga principalmente a través del contacto con una persona infectada, a través de gotitas respiratorias generadas cuando una persona tose o estornuda, o a través de gotitas de saliva o secreción de la nariz. Pero las personas que aún no presentan síntomas son las que contribuyen de manera significativa a la propagación del virus. Se piensa que las personas
pueden ser contagiosas un par de días antes de desarrollar síntomas. La mayoría de personas desarrolla síntomas entre 5 y 7 días después de la infección y por lo menos durante 10 días después. ¿Cómo se puede justificar desde lo que dice la ciencia el aislamiento social? Comenten con la persona que los acompaña. Así es, estudiantes. Tenemos que maximizar la protección, porque existen personas altamente contagiosas que tienen el virus sin presentar síntomas. Son personas asintomáticas. Por eso es necesario el aislamiento y distanciamiento social para detener el virus. El virus afecta a todas las personas, pero no por igual. La tasa de letalidad aumenta drásticamente con la edad, desde el 0% en personas menores de 30 años, un 1% en individuos entre 50 y 59 años y hasta casi 20% en mayores de 80 años. El virus también mata más a aquellos que tienen otras enfermedades crónicas, en particular la hipertensión y la diabetes. ¿Quién en su hogar se encuentra en condición de más riesgo? Respondemos todos. ¿Ya identificaron a la abuelita, al tío con diabetes? Por eso es importante saber cómo podemos protegernos. El coronavirus es un virus nuevo. Hay un desconocimiento de su desarrollo biológico, por lo que debemos seguir las recomendaciones oficiales desde las autoridades sanitarias. Actualmente la lucha contra el coronavirus se centra en la prevención mediante el aislamiento de los casos confirmados, la cuarentena de los sospechosos, el distanciamiento social y la higiene, sobre todo el lavado de manos, con un desinfectante para manos a base de alcohol o con agua y jabón, que las autoridades sanitarias contemplan como una de las medidas más poderosas para contener los contagios. También la buena higiene respiratoria, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar. En sus casas y comunidad, ¿cómo se pone en práctica las recomendaciones sanitarias? ¿Qué dicen los estudiantes de primero? ¿Y los de segundo? Ahora van a tomarse un tiempo para hacer un listado de ideas que hayan comprendido, que les servirán para hacer comparaciones. Por ejemplo, ¿qué es el coronavirus? ¿Qué es el COVID-19? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo prevenir? Y otras que consideren. Pueden comentar con quién les acompaña. Algunas ideas claves que te ayudarán son: el COVID-19 es la enfermedad producida por un nuevo coronavirus de fácil propagación. Los síntomas principales son fiebre, tos seca, cansancio y dificultad para respirar. Se propaga principalmente por contacto con personas infectadas a través de gotitas respiratorias que expulsan al toser. Afecta a todas las personas, pero el mayor riesgo es en personas mayores y con enfermedades crónicas, diabéticos, hipertensos. Se deben poner en práctica las recomendaciones sanitarias, principalmente el aislamiento de los infectados, el distanciamiento social y el lavado de manos con jabón. Ahora vas a escuchar la descripción de las características del dengue para identificar similitudes o diferencias
con el COVID-19. Los síntomas se presentan al cabo de un periodo de incubación de 4 a 10 días después de la picadura de un mosquito infectado y por lo común duran entre 2 y 7 días. Se caracteriza por producir fiebre, dolores en las articulaciones y músculos, inflamación de los ganglios, dolor de ojos y detrás de los ojos, erupción en la piel. En ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave. Los signos que advierten de esta complicación se presentan entre 3 y 7 días después de los primeros síntomas y acompañados de descenso de la temperatura corporal, menos de 38 grados centígrados. Y son los siguientes: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragia de las encías, fatiga, inquietud y presencia de sangre en el vómito. La siguiente 24 a 48 horas de la etapa crítica pueden ser letales. Se tiene que brindar atención médica para evitar otras complicaciones y disminuir el riesgo de muerte. ¿Qué semejanza o qué diferencia encuentras entre los síntomas presentados por una persona con dengue y una de COVID-19? Muy bien. El síntoma común entre ambas enfermedades es la fiebre elevada, que genera un malestar general, y hay síntomas que permiten diferenciarlas, como el dolor de cabeza intenso, el agrandamiento de los ganglios, dolor de los globos oculares y dolores musculares y articulaciones que se presentan en el dengue. El virus del dengue se propaga por mosquitos hembra, principalmente del género Aedes. El hombre es el hospedador y el mosquito es el vector, que con su picadura produce la transmisión del virus de la persona infectada a la persona sana. Las personas con dengue solo pueden infectar al zancudo durante la etapa febril. Además, estos mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la infección por el virus del Zika. ¿Cómo se transmite el dengue y cómo se transmite el COVID-19? Sustenta si podemos decir que el COVID-19 es más amenazadora que el dengue. Invito a los estudiantes de primero y segundo año de secundaria que están escuchando a dar respuesta. El virus del dengue se puede controlar eliminando al vector que lo transmite. En cambio, el coronavirus es más fácil de propagarse entre los humanos y por la existencia de personas asintomáticas. El dengue afecta a los bebés, niños pequeños y adultos. Rara vez resulta mortal, pero el dengue grave es una complicación potencialmente mortal. Argumenta si la letalidad del dengue es mayor que la del COVID-19. La letalidad se refiere al número de personas infectadas que mueren. Puedes utilizar también información que proviene de otros medios, por ejemplo de emisoras de radio, televisión, periódicos, del centro de salud y otros. La Organización Mundial de la Salud afirma que para controlar o prevenir la transmisión del virus del dengue hay que luchar contra los mosquitos vectores transmisores del virus, evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos, eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales, limpiar y vaciar cada semana
los recipientes en los que se almacena agua, aplicar insecticidas adecuados a los depósitos en los que se guarda agua, utilizar mosquiteras en las ventanas y usar ropa de manga larga, fumigaciones biológicas. Escribe en tu cuaderno el listado de medidas que estás poniendo en práctica para protegerte del dengue, pero también del coronavirus. ¿Cuáles te faltan por practicar? A manera de ideas clave que te ayudarán a dar respuesta a las preguntas iniciales, se presentan estas ideas. El dengue es una enfermedad producida por un virus transmitida por el zancudo del género Aedes. El dengue grave puede ser mortal. Los síntomas son fiebre, dolores en las articulaciones y músculos, inflamación de los ganglios, dolor de ojos, erupción en la piel y otras. Se propaga por la picadura del mosquito infectado a una persona sana. El dengue afecta a los bebés, niños pequeños y adultos. Para prevenir, se deben eliminar principalmente los mosquitos transmisores del virus del dengue. Después de haber escuchado las características del COVID-19 y el dengue, vamos a realizar comparaciones entre ambas enfermedades. Vamos a elaborar un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias. Primero, vamos a plantear criterios o aspectos a comparar que te permitirán organizar las similitudes y diferencias entre el COVID-19 y el dengue. Luego, los escribes en el cuadro de semejanzas y diferencias junto con el nombre de las enfermedades. Por ejemplo, serían criterios para comparar el agente que produce la enfermedad, el modo de transmisión, los síntomas. Agrega otros 2 criterios que consideres. Como ya tienes el cuadro de semejanzas y diferencias, con los criterios podrás escribir, por ejemplo, semejanza. El COVID-19 y el dengue son producidos por virus. Ambas son enfermedades infecciosas. Diferencia. El dengue se transmite por medio del mosquito del grupo Aedes. El coronavirus se transmite principalmente por contacto de persona a persona. Si tienes dificultades para elaborar el cuadro, haz un listado de semejanzas y uno de diferencias como el ejemplo, sin olvidarte de los criterios de comparación. Finalmente, van a construir la explicación a la pregunta planteada en el reto. ¿Por qué el coronavirus ha alertado tanto a la sociedad? ¿En qué se parece o diferencia de otras epidemias que se producen en nuestro país, como es el dengue? Sustenten con información científica su respuesta. Utilicen la información brindada, sus reflexiones, su cuadro de semejanzas y diferencias. También pueden usar la información que estuvieron recibiendo durante todo este tiempo de emergencia por los distintos medios de comunicación, la radio, la televisión, pero evalúen su validez. Recuerda, registra esta explicación en tu portafolio, porque será la evidencia de tu aprendizaje, que le mostrarás a tus compañeros y a tu profesora cuando retornes a la escuela. Además, comparte tus explicaciones con tus papás o hermanos que te han acompañado. Te sugerimos que también anotes en tu portafolio las dudas y dificultades que has tenido para que comuniques a tu profesor o profesora. Registra con la fecha del día de hoy. Muy bien, con la finalidad de que sigas desarrollando la competencia, te dejamos el siguiente reto.
Compara el coronavirus con otras enfermedades infecciosas de tu comunidad. Esperamos que este encuentro te haya ayudado. Hasta nuestro próximo encuentro. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero. El Perú primero.